Precisamente la USAID en Venezuela ha sido destinado en su totalidad a proyectos de desestabilización. Pero a esta hora vamos con información de último minuto. Hay actividad con el presidente de la República, Nicolás Maduro Moros. Están todas las constituciones que ha habido en 200 años en Venezuela, desde 1811 a 1999. Y el cuadro tríptico de Tito Salas son 3 imágenes que quisieron recoger a Bolívar, al padre. La primera en el Monte Sacro, 15 de agosto 1805. La segunda, el paso por el páramo de Pisba, algo increíble, inigualable. Se hizo una sola vez en la vida. El paso a pie, casi desnudos. Perdimos más tropas y más soldados por el frío y el hambre que por el combate. Rumbo a Santa Fe de Bogotá, rumbo a la libertad de Nueva Granada, nuestra hermana Colombia, nuestra hermana Panamá hoy. Tiempos de heroísmo. Los llaneros y los guayaneses, desde la Guayana Esequiba, se vinieron a pie y se unieron un solo ejército, el ejército del sur con el ejército del llano. Padrino, Amelias, y cruzaron y llegaron a Pantano de Vargas y llegaron a Boyacá. Y pulverizaron al poderoso y muy numeroso y bien armado ejército imperial. Y luego este cuadro tríptico del arte plástico. Después Santa Marta, Bolívar, 17 de diciembre 1830. Hacia allá vamos. Vamos hacia el 17 de diciembre del 2030, pero esta vez vamos victoriosos, con patria, patria de pie, patria independiente, patria rebelde, patria fuerte, patria próspera. Y una América latina, caribeña, de pie también. Ese es el reto. Estamos en pleno periodo, era bicentenaria. Doctor Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea Nacional. Agradezco que nos hayan prestado este salón tan hermoso del Palacio Federal Legislativo, que queda al lado del gran salón elíptico, que la ultraderecha y el fascismo llama cuartucho, pero es el gran salón elíptico de la patria. Aquí en este Palacio Federal Legislativo, en este lugar, precisamente, aquí funcionó el gobierno nacional. Esta era la sala del Consejo de Ministros hasta 1911. Este Palacio Federal Legislativo se construyó desde el 21 de septiembre del año 72 a el año 77. Tuvo su inauguración luego y fue declarada Patrimonio Nacional en el año 97. Consta del Salón Elíptico, el Salón de las Constituciones, tríptico por el cuadro de Tito Salas, y el hemiciclo de sesiones. Precisamente es una de las joyas artísticas de nuestro país. Y decíamos que estamos en la era bicentenaria, precisamente, que empezó esta era bolivariana del bicentenario
aquel 24 de julio de 1983, que la patria crujía y se escuchó la voz del gran Alí Primera en los pueblos, en los campos, en los barrios, en los teatros, cantándole a Bolívar. Como él decía, Alí, la oligarquía va cada año, Libertador, decía Alí en su canción, a ponerte flores en el panteón, no para homenajearte, sino para confirmar que estés bien muerto, Libertador, decía Alí. Pero el pueblo sí le cantó, con sus cantos de siempre, con sus canciones necesarias, Alí. Canto bolivariano, el gran Alí Primera, que nos forjó, nos despertó, nos avivó la llama sagrada, volvió a despertar la llama sagrada, hasta que un 4 de febrero de 1992, toda esa acumulación de amor, de cantos y de esperanza se transformó en la gran rebelión bolivariana de nuestro comandante Chávez, del movimiento bolivariano revolucionario 200. Y en este despertar, en este renacimiento que hemos vivido, experimentado, defendido y que permanentemente va tomando impulso. Ese ciclo bicentenario al cual nos convocó el comandante Chávez tiene el 17 de diciembre del año 2030 una fecha, una meta. Y estoy seguro que el cierre del ciclo bicentenario, ya apuntando hacia el tricentenario de Miranda, ya apuntando hacia el centenario del nacimiento del comandante Chávez, estoy seguro que vamos a llegar al 17 de diciembre del 2030 con una Venezuela fuerte, poderosa, democrática, en paz, posicionada en el firmamento del escenario mundial. Ahora hay que elaborar mucho, laborar, trabajar, construir, laborar, una palabra muy italiana, ¿verdad? Laborarle, ¿ah? Laburo, trabajar, y este año 2025 ha empezado acelerado. Los tiempos históricos están acelerados. El tiempo geopolítico está acelerado. Los tiempos del mundo están acelerados. Y la revolución bolivariana y el pueblo de Venezuela y los cambios y transformaciones también están aceleradas. Tenemos muchos frentes de batalla que hay que cuidar, trabajar, profundizar. Tenemos aquí en la Asamblea Nacional ya doctor Jorge Rodríguez. Quiero saludar a todos los presentes. Se encuentran precisamente los integrantes de la Comisión Nacional para la Reforma Constitucional, el doctor Tarek William Saad, quien la preside, constituyente, fiscal general, presidente del Consejo Moral, la doctora Delcy Rodríguez, vicepresidenta ejecutiva, abogada en ejercicio, la doctora Silvia Flores de Maduro, procuradora de la Patria, el doctor Germán Escarrá, constituyente, constitucionalista, redactor y corredactor de la Constitución de 1999 y diputado. Igualmente están los diputados Francisco Ameliás, coronel ejército, con cara de general, el diputado Nicolás Maduro Guerra y el diputado capitán Juan Escalona. También están en esta comisión magna la doctora Carislia Beatriz Rodríguez, presidenta del Poder Judicial,
la doctora Tania D'Amelio, presidenta de la Sala Constitucional, el doctor Elvis Amoroso, presidente del Poder Electoral, y quien fue secretario de la histórica Asamblea Nacional Constituyente de 1999, diputado del extinto Congreso de la República, diputado de la Asamblea Nacional en varios periodos, excontralor de la República, abogado, un hombre de Estado y de leyes. Igualmente está el Procurador General de la República, doctor Reinaldo Muñoz, jurisconsulto. Está el compañero general en jefe Vladimir Padrino López, vicepresidente sectorial de Defensa y Soberanía y ministro del Poder Popular para la Defensa. El ministro de Planificación y vicepresidente para el área, Ricardo Menéndez, profesor de la Universidad Central de Venezuela. Está el compañero ministro del Poder Popular para las comunas, llevando la voz de todo el pueblo comunero a lo largo y ancho del país, Ángel Prado. Está el abogado y periodista Ernesto Villegas, ministro de la Cultura, la doctora científica profesora Gabriela Jiménez, vicepresidenta de Ciencias, el filósofo y comunicólogo Alfred Nazaret Yáñez, vicepresidente de Comunicación, Cultura, el líder de la clase obrera, compañero profesor Eduardo Piñate, ministro del Trabajo, el profesor e historiador, investigador Pedro Calzadilla, presidente del Centro de Estudios Latinoamericanos y del Caribe, Rómulo Gallegos, prestigiosa institución, el CELAR, y uno de los líderes y constructores del gran movimiento de historiadores de la historia insurgente de América Latina y del Caribe, que cada vez adquiere mayor presencia y fuerza. También está la compañera Grecia Colmenares, por la Juventud, ministra de la Juventud. Se encuentra la vicepresidenta de la Federación Venezolana de Estudiantes de Educación Media, Sara Tavera Blanco. Sara, saludos. Y a todos los muchachos de los liceos, porque los liceos van a tener un papel importante, aula por aula, para debatir y llevar adelante esta reforma histórica que le pertenece a ustedes, juventud. Esta reforma es de ustedes, con ustedes y para ustedes. Los muchachos de los liceos, las muchachas de los liceos, las universidades, la juventud de los barrios, la juventud deportista, la juventud de la cultura, están convocados. Hay que ver en qué país se le convoca a la juventud para el debate de los grandes temas que van a marcar los próximos 30 años. Aquí están convocados, muchachos. Confío plenamente en la juventud venezolana para llevar adelante las ideas y el proceso de la reforma constitucional 2025. Igualmente se encuentra la licenciada Anaís Arismendi, presidenta del Instituto Autónomo y del Consejo de Derechos de Niños, Niñas y Construyentes. Es un nuevo concepto que sustituye a adolescentes, los construyentes, porque no adolecen. Un joven viene a los 12 años, no adolece de nada, está construyendo. Lo comparan con el adulto, no, porque él no tiene tal cosa. Bueno, pues ya tú eres adulto y siendo adulto también te falta tal cosa. Adolescente eres tú, no él. El joven está construyendo valores, madurez, conciencia, capacidades. ¿Ah? Es un debate, pues, que anda por ahí. Igualmente, el empresario venezolano Orlando Camacho, presidente de la Federación de Cámaras y Empresas de Venezuela, FEDINDUSTRIA, el secretario ejecutivo del Consejo Nacional de Derechos Humanos, defensor internacional de derechos humanos, doctor Larry Deboe. Ese apellido es francés, ¿no? Correcto. La compañera chamana,
constituyente y diputada Noelí Pocaterra. Cuando llegué no te saludé, ¿no estabas ahí? ¿Sí te saludé? ¿Sí? ¿Le di la mano? Ah, bueno, perfecto. Y la compañera líder del movimiento, una de las lideresas de los equipos de los movimientos afrodescendientes, Demetria Casimira Monasterio. Bueno, aquí estamos todos, solamente el doctor Jesús Martínez y el compañero Gustavo Pereira, escritores, por razones de salud, no pudieron asistir a esta jornada. Una jornada en donde debemos ir nosotros preparando todo el proceso intenso, debatir, consultar, redactar y tener las propuestas de una reforma constitucional 2025 es una tarea necesaria, muy compleja, pero que hay que resolver con métodos incluyentes, democráticos y convocantes. Quiere decir que hay que escuchar y tomar en cuenta a todos, como bien hicimos en la consulta y en el debate de 1999. Se abrieron por primera vez en la historia las compuertas de este Palacio Federal Legislativo y por primera vez en la historia los constituyentes, que son parlamentarios plenipotenciarios y parlamentarias plenipotenciarias, por primera vez salieron a recorrer los campos, los barrios, las calles, las plazas, las universidades. Por primera vez, un debate sobre la Carta Magna se hizo con todo un país, por distintas maneras, distintas formas. Yo decía en estos días que la constituyente del 47 fue un experimento hermoso. Ellos llegaron inclusive a transmitir todos sus debates a través de la radio. Imagínense ustedes, la radio era el centro, no había llegado la televisión. La radio era... Pedro Calzadilla, ¿tú has estudiado eso como historiador? La radio era todo, pues la familia se sentaba alrededor de la radio y por primera vez se abría el debate político luego de una larga dictadura proimperialista de Juan Vicente Gómez, que apuñaló y mató a Cipriano Castro y le entregó nuestras riquezas a las empresas transnacionales imperialistas y convirtieron a Venezuela en una colonia petrolera. Luego del oscurantismo, la persecución, la muerte del Estado oligárquico petrolero, autoritario y criminal, se abren las compuertas, doctor Jorge Rodríguez, como usted bien sabe y ha estudiado, y transmitían por radio. Pero nunca tuvieron el mecanismo, la constituyente de Andrés Eloy Blanco, el gran Andrés Eloy Blanco, nunca tuvieron los mecanismos, Ernesto, de recibir la opinión del pueblo. El pueblo estaba despertando, el pueblo estaba creando ligas campesinas, sindicatos, fuerzas políticas. Ya se había fundado el Partido Comunista de Venezuela, el partido más longevo de nuestra historia. Ya se había fundado la juventud, gloriosa juventud comunista de Venezuela. Ya se había pasado por distintas formas de organización, Orbe, PDN, que fue una especie de alianza entre lo que era la izquierda de entonces con lo que fue luego Acción Democrática, y ya había surgido Acción Democrática como un poderoso partido popular, antiimperialista, que reivindicaba a Bolívar, a Zamora, reivindicaba la idea del socialismo. Esos fueron los orígenes de ese inmenso proyecto que este pueblo acompañó. Ya habían surgido las ideas políticas del siglo XX y se habían posicionado en la historia de Venezuela.
Y seguramente fue el propio Andrés Eloy quien ideó el transmitir en vivo los debates de la Constituyente. Yo no sé si quedará en la Biblioteca Nacional. Pudieran investigar el poeta Alfred Nazaret y el licenciado Ernesto Villegas para mostrarle a nuestro pueblo, porque la historia va creando conocimiento, valores, fortalezas. Seguramente habrá grabaciones, seguramente habrá transcripciones, seguramente en la prensa de la época. Ya estaba fundada Últimas Noticias, por ejemplo, El Universal. Última Noticia era el periódico del pueblo, El Universal era el periódico de la oligarquía, de la derecha. El Nacional del gran Miguel Otero Silva, que era la gran prensa que hasta los 70, 80 iluminó el país. Pero fue en el año 99, doctor Jorge Rodríguez, como usted bien sabe, compañero Francisco Amelias, que también es un acucioso investigador, historiador, descubridor de elementos y de detalles de la historia, y Ernesto también se la pasa en eso. Fue en 1999 que se dio el gran proceso de participación, de distintas formas. Primero, con la firma del decreto para convocar el primer referéndum en la historia política de Venezuela. No lo firmó Rómulo Betancourt, no lo firmó Carlos Andrés Pérez, no lo firmó Rafael Caldera. No lo hicieron, lo pudieron haber hecho, tuvieron 40 años en el poder. Lo firmó el arañero de Sabaneta, el hombre del pueblo, nuestro comandante, Hugo Rafael Chávez Frías. Convocó, doctor Escarra, el primer referéndum contra viento y marea, Grecia, Sara, Ángel, los más muchachitos de este salón. Contra viento y marea, porque lo amenazaban con la la Corte Suprema de Justicia. Le metieron 40 recursos. Recuerdo a Gerardo Bley, abogado, versado en la materia, constitucionalista, estudioso de la materia. Creo que es un tremendo abogado. Lo que pasa es que representa los intereses de la derecha. Ahí por primera vez, doctor Elvis Amoroso, conocimos un nombre, Gerardo Bley, y la Fundación Primero Justicia, los noveles, los pininos de la oligarquía. Nadie los conocía. Y él metió, ¿cuántos recursos metió ante la Corte? Y la Corte Suprema estuvo a punto de suspender el referéndum, pero la fuerza en las calles era muy grande. No podían pararlo. Entonces se lo regularon y le hicieron las preguntas. Lo obligaron a rehacer las preguntas en consenso con la Corte y se puso una fecha. Se hicieron dos preguntas. La primera pregunta, ¿está usted de acuerdo con que se convoque y se elija una Asamblea Nacional Constituyente para transformar el Estado venezolano? Algo así era la pregunta. ¿Sí o no? Primera vez en la historia que el pueblo podía decidir su camino. Y la segunda pregunta fijaba las bases electorales de cómo elegir a los constituyentes y rompía el viejo esquema fraudulento, tramposo, calculadamente tramposo que tenían para elegir a los congresistas, a los diputados y a los senadores, y estableció un nuevo sistema. 25 de abril, el proceso popular constituyente se inició con el primer referéndum en la historia democrática de Venezuela y lo convocó el recién juramentado presidente Hugo Chávez. A los jóvenes que veníamos acompañando al comandante Chávez, Cilia, Tarek, éramos bastante muchachos, nos parecía increíble
todo lo que se iba logrando. El 2 de febrero, la juramentación, el decreto constituyente, la batalla legal con la Corte Suprema, la convocatoria, la realización del referéndum y luego las elecciones para que el pueblo con su voto eligiera, valga la redundancia, a los constituyentes. Ahí estuvimos. De los presentes está el doctor Tarek William, que era bastante jovencito, el doctor Germán Escarrá, el coronel diputado Francisco Ameliach, la chamana mayor de Venezuela, Noelí Pocaterra, y el constituyente Nicolás Maduro. Recordamos esos momentos tan bonitos. Cuánta gente valiosa. Y se abrieron las compuertas. Recuerdo la Comisión Constitucional. La Comisión Constitucional, presidida por el doctor Escarrá, recibió a todas las universidades y academias de este país, a todas. Allí le consignaron proyectos de constitución de todas las formas. La Comisión de Participación Ciudadana, que modestamente me tocó dirigir a mí, no por mí funcionó, sino por Darío Vivas, porque yo lo nombré secretario de la comisión. Y Darío, como ustedes saben, era un dinamo incansable. Y Darío inventó de todo con los instrumentos que teníamos en la época. Estaba empezando Internet. Todavía no había los Gmail ni los correos electrónicos. Inventamos un camión, un buzón, un camión, y se fue por todo el país y llegaba pegando gritos el buzón, salga la propuesta, y la gente escribió cartas, miles que llegaron aquí después. Ideamos un programa, recuerdo, que se llamaba Diálogo Constituyente, que lo hacíamos a las 8 de la madrugada todos los días, a las 8 de la mañana, en CMT, y se pegaba, el programa duraba 1 hora, 2 horas, y PDVSA nos prestó unos equipos que acababan de llegar de videoconferencia, nuevo, moderno, y entonces hacíamos videoconferencias con varias partes del país y íbamos discutiendo en vivo y directo, íbamos discutiendo todos los artículos de la Constitución con distintos sectores en distintos lugares del país. Por eso es que recuerdo la Fundación Primero Justicia, no sabíamos quiénes eran, porque si esos videos aún están en la Biblioteca Nacional, ahí en esos videos debe aparecer gente que no voy a nombrar aquí porque después se pudrieron completamente. Correcto. Algunos de ellos venían de Tradición, Familia y Propiedad, esa es otra historia, TFP, gente nazi. Lo cierto es que le abrimos las compuertas. Nosotros, yo siempre lo repito, pero estas cosas hay que decirlas 1 y 1 millón de veces. Nosotros en la Comisión de Participación Ciudadana recibimos, doctor Jorge Rodríguez, 33.000 propuestas para la Constitución. Y todas, a pesar de que no había estos sistemas digitales, de inteligencia artificial, nada de eso existía, todas, absolutamente todas se procesaron y se combinó el tremendo trabajo de la Comisión Constitucional, el trabajo de todas las comisiones, el trabajo de la Comisión de Participación Ciudadana en una gran obra. Y esa gran obra resultó ser la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. El pueblo nos dio 6 meses por referéndum, 6 meses. Grecia, Sara, Ángel, Gabriela, los más jovencitos aquí. 6 meses, Tania, la magistrada más joven. Ah, bueno, Alfred Nazaret también es un chamito, ¿verdad? Aunque se pinta de blanco la barba. 6 meses. La constituyente se instaló
el 3 de agosto y la Constituyente entregó en el mes de octubre la Constitución debatida, dialogada, trabajada, elaborada a varias manos por un pueblo, por primera vez en la historia, a la directiva de la Asamblea Nacional, para que a finales de octubre se procesara, se imprimiera y se convocara el referéndum para su aprobación. Porque el método fue ideado por el comandante Chávez durante los años 94, 97, y luego fue perfeccionado, Ángel, del 97 al 98 como principal oferta de campaña. Cuando le preguntaban, ¿cómo vamos a hacer eso, comandante, una constituyente? Es imposible, la Constitución del 61 no lo permite, porque es una constitución cerrada, amarrada. El comandante decía, el pueblo con su fuerza y su voto abrirá los caminos. Y dijo, empezaremos con un referéndum donde se consultará al pueblo si quiere ir a constituyente, si quiere ir a una transformación profunda, sí o no. El pueblo decidirá. Si el pueblo decide que sí, elegiremos por el voto popular la constituyente. Y luego la constitución que surja de ahí no será aprobada automáticamente, como pasa en muchos países, por la constituyente o el Congreso, sino se consultará para que la constitución de la nueva época nazca de la voluntad del pueblo, de la soberanía nacional. Y así se hizo, exactamente el 15 de diciembre del año 1999, día de parto del tiempo histórico bolivariano que estamos viviendo aquí. Nació la República, ahora otra vez bolivariana, de Venezuela. Fue un debate no exento de problemas reales, de contradicciones. Cuando uno debate el futuro de un país surgen las pasiones y vaya que surgen, ¿oyeron? Esa historia intentó el gran Leal Herrera contarla en Crónicas Breves de la Constituyente, un libro extraordinario que nos dejó con su humor de siempre. No se han escrito esas historias, alguien tendrá que escribirlas. Los grandes debates constituyentes. Correcto. Y además, los grandes temas de la soberanía nacional, de la democracia, los grandes temas de los derechos sociales, porque nosotros traíamos una gran carga de las luchas sociales y convertimos en letra constitucional todos nuestros sueños, todas nuestras luchas, todas nuestras aspiraciones, todas nuestras utopías. Grandes debates, la política petrolera, que casi acaba con la constituyente, pues. Fue durísimo el debate. Fueron 3 días intensos de gritos, porque genera mucha pasión, Afortunadamente se pudo dirigir. Tengo que decir que el comandante Hugo Chávez, como gran conductor, gran estratega y gran líder, siempre tuvo las riendas del proceso popular constituyente y de la elaboración. Así que la victoria de 1999 fue la victoria de él, de su conducción, de su liderazgo. A diferencia de otras latitudes donde las oligarquías pudieron frustrar los procesos populares, los procesos constituyentes, por falta de liderazgo, de conducción, de visión, etcétera, etcétera. Tema que no es motivo de esta reunión, aunque pudiéramos comentarlo. Quiere decir que nosotros tenemos que superar, modestamente lo digo, el proceso de consulta, de convocatoria, de debate,
y de elaboración de esta gran reforma constitucional 2025. Hoy tenemos infinitas posibilidades para informar bien a la gente, para escuchar, para procesar, para determinar correctamente el rumbo que las grandes mayorías de este país quieren para nuestro pueblo, quieren para nuestra historia. ¿Cuál es el rumbo que las grandes mayorías quieren para nuestro país? ¿Cuál es el rumbo? Hemos señalado 4 temas. El tema de la democratización, ampliación de los derechos políticos y de la democracia real directa del pueblo. A la luz de la experiencia y a la luz de las grandes metas históricas, experiencia y metas, experiencia y sueños, experiencia y utopía. Un segundo gran tema que hemos propuesto es la sociedad, el debate que hemos llamado de la nueva modernidad. He visto que se han activado artículos en varios lugares de América Latina, de España, sobre el tema de la nueva sociedad, la modernidad. Un segundo gran tema sobre la nueva sociedad. ¿Cuáles son los valores reales a construir para una sociedad humana, como dijera Lee? En una de las carátulas del libro, de uno de los discos que leí el lunes, decía: aspiramos con nuestro canto y nuestra lucha a que la humanidad llegue a la única época que debe llegar, su época humana, a la sociedad humana. Una sociedad de iguales, un país soberano, independiente, un país con una poderosa cultura, con una poderosa educación, con un poderoso desarrollo científico, tecnológico, con una poderosa capacidad de innovación que rompa todas las dependencias en todos los campos de la vida del siglo XXI. No permitir que se posicione el nuevo colonialismo que quieren posicionar sobre los pueblos del sur, el colonialismo tecnológico, el colonialismo mental, el colonialismo de los antivalores, el colonialismo de la destrucción del núcleo familiar. Es la nueva sociedad. Vamos a abrir ese debate. Estoy seguro que Venezuela está preparada para darla. Estoy seguro que el pueblo de Venezuela está preparado para dar este debate y aportar una gran ampliación en lo que es la carta de navegación del siglo XXI, o por lo menos de los próximos 25 años. En los próximos 25 años estamos hablando del 2050, cuando cumple 300 años de haber nacido en Caracas el gran Francisco de Miranda, generalísimo, almirante y gran mariscal de Francia, el que diseñó la idea de Colombia, el que dibujó esta bandera hermosa y el que nos dejó tantos sueños. El Quijote sin locura, como dijera Napoleón. Un tercer tema es el tema económico, que quedó en una conclusión que teníamos ya desde la época. Quedó insuficiente aquí, ¿verdad, profesor? Quedó insuficiente. Porque en el 99 dominaba lo que se llama el consenso de Washington. El Fondo Monetario era el emperador de la economía mundial. Había un emperador, el Fondo Monetario, el secretario general del Fondo Monetario mandaba sobre todos los países con su dedo, señalaba, pin, pum,
pa, tú haces esto, tú haces esto, tú haces esto, tú no haces esto, privatiza, tú acabas con esto, el Fondo Monetario. Ustedes no vivieron eso, muchachos. Alfred Nazaret, tú no viviste eso, estabas muy joven. Porque fue el comandante Chávez con la agenda alternativa bolivariana en junio del 1996 que abrió el primer boquete en la oscurana, como diría Lee. Un primer boquete abrió para que entrara la primera luz. Y decir, hay que construir un modelo soberano. Hay que rescatar la economía. Hay que rescatar lo que hoy llamamos los motores fundamentales para el desarrollo nacional. Hay que construir una nueva economía. Hay que revisar esos materiales, Menéndez. Junio 1996, cuando el doctor Rafael Caldera presentó la Agenda Venezuela, que en paz descanse, con Teodoro Pekov, que era ministro de Planificación, homólogo tuyo para la época. Cordiplan, correcto. Agenda Venezuela. La Agenda Venezuela fue, aquí está, mira, el ayudante, mira, un aplauso al ayudante, ¿vale? Castillo, aquí está. Mira, aquí está. La Agenda Alternativa Bolivariana, una propuesta patriótica para salir del laberinto. Mira, siempre hemos estado claros lo que hay que hacer. 1996, junio. Meses antes había presentado el presidente Rafael Caldera, a través de Cordiplan, el plan del Fondo Monetario para colonizar a Venezuela. Lo llamaban Agenda Venezuela. Pudiéramos llamarlo Agenda de Colonización de Venezuela. Mucha gente, políticos y articulistas escribían, es que no aprenden, es que no aprenden. Y Chávez le decía, ¿cómo van a aprender si ellos son lo mismo? Caimanes del mismo pozo, le decían. Sacaron a Carlos Andrés Pérez porque les estorbaba, pero al final sacan el estorbo para avanzar en sus planes. Más o menos lo que van a hacer con Milei. Lo van a sacar en Argentina en algún momento porque ya les estorba, ¿verdad? Un tipo tan vulgar, estafador, tan desprestigiado. Y cuando se descubra su vida, que no se ha descubierto, ay papá, no digo más. Aquí está el comandante Chávez, escribe el mismo 22 de julio 1996, corrijo, 22 de julio. Hugo Chávez Frías, comandante bolivariano. Agenda Alternativa Bolivariana para salir del laberinto. Ya aquí había elementos de lo que podría ser el esquema para romper la desnacionalización de la economía. Mira, aquí están todos los elementos. ¿Tú te has leído esto, Odelsi? Toma, te lo regalo. Es muy bueno, porque ahí están las ideas primigenias de los que después ensayamos. Algunas de esas propuestas fueron debatidas y algunas quedaron un poco disminuidas en la Constitución. Hoy, después de haber sufrido una guerra económica terrorista y pavorosa, sanciones criminales, misiles sobre nuestra economía, y haber tomado el camino de una nueva economía y estar recuperando el país con nuestro propio esfuerzo, nuestro propio trabajo, nuestro propio sudor, hoy estamos en condiciones de colocar aquí la hoja de ruta para 30 años de construcción de una economía autosustentable, diversificada, poderosa, productiva y nueva. Que le dé base económica, como diría Carlos Mar, una poderosa base económica a la construcción del modelo social, de igualdad, de máxima felicidad social, de recuperación de los derechos sociales y laborales que perdimos con los misiles que cayeron. Y hemos ido recuperando
de manera sostenible a pasos agigantados. La base económica propia es la base de la nueva sociedad. Sin una base económica, ¿cómo construyen la nueva sociedad? Y ellos lo saben. Por eso es que los misiles los lanzan a la economía. Por eso los misiles se los lanzaron al petróleo, al oro. Cuando creamos una criptomoneda, el petro, se lo lanzaron al petro. Yo estaba revisando en estos días. Apenas a las 2 semanas de haber anunciado el petro, lanzaron una retahíla de misiles y de amenazas a todos los países y empresas del mundo. Pero salimos adelante. Lo importante es que salimos adelante. Ellos con sus misiles, nosotros con nuestros contramisiles. Ellos con sus sanciones, nosotros con nuestras revoluciones. Así que llegó el momento, llegó la hora de debatir con este país. Escuchar a todos los empresarios, empresarias, emprendedores, emprendedoras. Esa gente sabe. Escuchar a la clase obrera productiva, Piñate, a los CPT, escucharlo porque saben, han sufrido y saben cómo salir del sufrimiento, saben nuestra clase obrera profesional que a través de la ciencia y tecnología ha innovado cuántas piezas y partes para recuperar la refinería, el metro, para recuperar los pozos petroleros, para recuperar el sistema eléctrico. ¿Cómo se ha hecho? ¿A punta real? No, si no hemos tenido. ¿Con la chequera petrolera? No. Con inventiva, conocimiento, ciencia nacional, con una ayudita, como dice la canción Cilia, con una pequeña ayuda de nuestros amigos, que son poderosos también, nuestros amigos. China, Rusia, India, Bielorrusia, Irán, Cuba. Y pare usted de contar. Una pequeña ayuda, pues. Pero la base es nuestra, la base de conocimiento. Y eso es lo que va es para arriba con los semilleros científicos. Qué hermosa, de verdad, recomiendo, muy hermosa, de verdad. Recomiendo la película documental sobre la vida del gran Humberto Fernández Morán, científico orgullo de nuestro pueblo, zuliano de pura cepa, venezolano hasta las tuétanos, bolivariano. Yo le decía a Cilia ayer, porque la estábamos viendo en la casa, impresionante, de verdad el documental es impresionante y tienen que verlo todo para que se sientan orgullosos de ser venezolanos. Tienen que pasarlo en todas las academias militares, en todas las cuarteles, universidades militares, padrino. Todo el personal militar del país tiene que verlo. En todos los liceos, universidades tienen que pasarlo. Porque los grandes redes y medios no van a pasar para reflejar la personalidad de un gran bolivariano. Yo le decía a Cilia, qué cosa, ¿verdad? Cómo Bolívar inspira. A él le iban a dar el premio Nobel. Tú no sabías eso, Jorge. A él le iban a dar el premio Nobel. Y lo llamó la gente del premio Nobel. Lo llamó la gente del premio Nobel. Doctor Humberto Fernández, le vamos a dar el premio Nobel a usted, pero usted tiene que asumir la nacionalidad estadounidense. Americana le dicen, pero es estadounidense, como americanos somos todos. No somos marcianos, ¿verdad? ¿Cómo se llama este continente? América. Adyayala lo llamaban antes. Somos americanos y adyayalistas. Lo llamaron, ¿verdad, Cilia? Y le dijeron, cambie su nacionalidad y tiene el premio Nobel de Física. Y él dijo, yo soy venezolano, yo no cambio mi nacionalidad por un premio Nobel ni por nada. Y así fue, porque el premio Nobel él lo tenía en el corazón, que era su amor por Venezuela. Esos son los valores que hay que sembrar allá, en los liceos, en las universidades, en las escuelas,
el amor por lo nuestro lo más grande, lo más hermoso, es Bolívar. Entonces yo le decía a Silita, qué cosa, ¿verdad? Porque yo lo comparaba a él. Quizás el más grande científico que hemos tenido en la historia es Humberto Fernández Morán. La Universidad de las Ciencias que fundamos lleva su nombre, su impronta, su marca y su espíritu. Y nuestra gran misión Ciencia y Tecnología también lleva su nombre, su marca y su espíritu. ¿Verdad? Yo le decía, ¿qué cosa? Un gigante como él. Hoy estamos pasando su película, estrenándola en todos los cines, Ernesto. Y otro gigante, 3 días antes, estábamos conmemorando los 50 años del sistema de orquesta infantiles y juveniles de Venezuela, el sistema Simón Bolívar. Otro gran bolivariano con mayúscula, el maestro José Antonio Abreu. 2 gigantes bolivarianos, afincados en su raíz. Uno en la música, que transformó a Venezuela y está transformando el mundo. El otro en la ciencia. No hubiera llegado el hombre a la luna, que dicen que llegó, sin él. ¿Ah? Bueno, y en la política tuvimos otro, que cambió la historia de este país y creo que de la humanidad. Otro gran bolivariano, Hugo Rafael Chávez Frías. Así que en Bolívar va nuestra idea, nuestro espíritu, nuestra fuerza. Un cuarto tema es una actualización progresista de todos los postulados de la Constitución y creo que vamos a recoger muchas ideas, muchas propuestas que refuercen la columna vertebral de la gran Constitución del 99. Como dice el artículo que leyó el doctor Jorge Rodríguez, de manera muy acertada, como todo lo que él hace, el artículo de la reforma, Jorge Rodríguez, correcto. El 342 que dice, la reforma constitucional tiene como objeto una revisión parcial de esta Constitución y la sustitución de una o varias de sus normas que no modifiquen la estructura y principios fundamentales del texto constitucional. Correcto. Una ampliación de la estructura. La iniciativa de reforma de la Constitución podrá tomarla la Asamblea Nacional, la Presidencia de la República o un número no menor del 15% de los firmantes, de los ciudadanos. ¿Correcto? Entonces, nosotros tenemos que ratificar la estructura de la Constitución que cambió la historia de Venezuela. Tenemos que ampliar todas sus normas, todos sus mandatos y esta comisión tiene que manejar, dirigir, conducir, como va a ser a partir de hoy, de manera creativa, audaz, inteligente, un gran debate que debe incorporar a toda la nación venezolana. Hay mucha gente motivada en participar, mucha gente. Creo que es un verdadero proceso popular constituyente. Siempre le preguntaron a Chávez cuando recorríamos Catia, allá al Saladillo, Puerto La Cruz. Comandante, ¿y el proceso popular constituyente cuándo se acaba? Cuando ya se apruebe la Constitución. Y él dijo, jamás, porque el poder constituyente original reside en el pueblo. Y esta revolución debe tener viva el proceso y el poder popular constituyente de manera permanente, de manera creativa. Es la activación del poder popular constituyente para ampliar, mejorar, perfeccionar, y pudiera decir una palabra que algunos intelectuales cuestionan, pero yo creo que tiene un nuevo significado. Es un proceso popular constituyente para modernizar al máximo
y proyectar los próximos 25 años de Venezuela como una nación pacífica, unida y próspera. Así que vamos a iniciar pues esta primera sesión acá en el Salón de las Constituciones, el Salón Tríptico del Palacio Federal Legislativo, donde vamos a instalar para que arranque en sus funciones nacionales la Comisión Nacional por la Reforma 2025. Adelante. Bien, es la reunión del jefe de Estado venezolano Nicolás Maduro Moros con la Comisión Amplia Nacional para la Reforma Constitucional. Importantes reflexiones aporta el jefe de Estado venezolano, entre ellas la fundamentación de 4 puntos fundamentales para esta reforma constitucional. Exhortó a la comisión a difundir de manera amplia y concreta los puntos en esta reforma constitucional que se van a debatir en todo el territorio venezolano. También exhortó a la juventud a formar parte de este gran debate que llevará a cabo esta comisión en todo el país, en las comunidades, a propósito de la reforma constitucional. Exhortó, insisto, a la población a formar parte de este debate histórico en la nación. Es una reunión que se mantiene en este momento y nosotros estaremos aportando detalles de continuar con esta cobertura a través de Venezolana de Televisión. Por ahora, los invitamos a continuar con la programación. En breve, 360 con María Antonieta Peña y Mari Carmen Bermúdez, liderados junto a Boris Castellanos. Feliz tarde.